Hola, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de estar hoy. Estás aquí en este Padá y bueno, el día de hoy te traigo algunos pequeños cambios que tú puedes hacer en tu vida que yo empecé a hacer a mediados del 2025, principios de este año, que han cambiado mucho mi perspectiva y me han ayudado a mejorar mi comunión con Dios y el entendimiento de su palabra, así como me han ayudado a saber qué hacer en diferentes circunstancias o cómo comportarme en diferentes situaciones, y espero que alguno de ellos pues pueda ser de edificación a tu vida y que tal vez lo puedas adoptar para ti. Cabe recalcar que bueno, estos son cambios que empecé a hacer, no siempre son perfectos, la verdad, y de hecho no son perfectos. Muchas veces me encuentro en la necesidad de volver a recordarlos, pero la verdad es que me han ayudado mucho desde que comencé no solo a considerarlos, sino a tomarlos como parte de mí. Así que empecemos, espero que sean de bendición. Bueno, el número uno, te lo voy a leer, aquí tengo mi libreta. El número uno dice, ya no solo leer la Biblia, sino estudiarla mediante un discipulado o estudio teológico. Bueno, esto es muy importante. En Hebreos 5:14 nos dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Hay un momento en que cuando nosotros comenzamos nuestro caminar con Dios, e inclusive ya cuando llevamos muchos años, nos acostumbramos a leer la Biblia, que no está mal. De repente leer la Biblia completa en un año no está mal, pero hay un momento en el que también es importante escudriñarla, en el que también es muy importante conocer el contexto histórico, qué sucedía en esos tiempos, por qué Jesús dijo tal cosa, qué significan las parábolas, qué hay detrás de, cuál es la historia, cómo va uniéndose toda la genealogía, ¿no?, de los personajes a lo largo de la palabra. Y esto solo va a venir con el estudio ya de la palabra, así como estudiamos matemáticas, así como estudiamos ciencias, o como estudias tu carrera, o como estudias tu profesión. De esa misma manera, estudiar la palabra de Dios nos ayuda muchísimo. Yo me preguntaba muchas cosas, tenía muchas preguntas y le decía a mi papá de que, papi, pero ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? ¿O a qué se debe esto? ¿O por qué tal persona está actuando así? ¿O por qué yo me siento así? Y mi papá me dijo que pues para eso necesitaba estudiar la palabra, ya no solo leerla, ya no estar como decir, como un bebé que quiere leche, sino que ya quiere alimento sólido, y que necesitaba comenzar a estudiar, y que estudiar el discipulado, estudiar teología, me iba a ayudar mucho para también comprender la condición humana del hombre. Y pues aquí tengo mi libro, se los enseño. Estoy estudiando un discipulado que justamente dice transformados en discípulos por medio del estudio bíblico, que viene por parte de un estudio de la iglesia donde me congregaba. Ha sido de mucha bendición y sí, me ha quitado muchas dudas. Hay muchas cosas que ahora ya entiendo y digo, bueno, si pasa esto es porque pues realmente nuestra necedad, nuestra condición humana busca lo contrario. Y ahora cuando leo un verso ya también entiendo el contexto. Como dicen, a todo verso un contexto. Entonces también eso me ayuda para saber cómo implementarlos también, ¿no? Y bueno, número 2. El número 2 dice, practicar el platicar con Dios en voz alta tal cual como si hubiera una persona físicamente. Esto también me ha ayudado. De hecho, le decía a mi papá, le decía y le compartía justamente hace unos meses que una de las cosas que estoy haciendo es platicar con Dios en voz alta. Y no hablo solo de orar como cuando oramos con la familia o oramos con otras personas, sino hablo de platicar, así como cuando estamos platicando con amistades, con hermanos de la iglesia o con tu familia, con tus hermanos de sangre o papás, o así como estoy ahorita, así platicar con Dios. Esto me ha ayudado muchísimo a poder expresarme de mejor manera delante de Dios, porque inclusive al inicio parecía muy curioso, pero al inicio que empecé a hacer esto, por ejemplo, cuando estaba lavando los trastes, o por ejemplo cuando estoy comiendo y ponerme a platicar con Dios, me sentía muy nerviosa, cosa que era muy curioso porque pues platico mucho, pero me sentía muy extraña porque justamente también el externar mis palabras delante del Señor, muchas veces se me cayó mi paliacate, me lo voy a poner. Listo, ya me lo puse. Bueno, les decía, externar mis palabras delante de Dios incluso me ayudó a darme cuenta de muchas palabras que no estaba expresando bien, o de mejorar incluso mi manera de expresarme.
Porque sí, cuando uno ya no solo lo piensa, sino que externas incluso tus sentimientos delante del Señor, te das cuenta incluso de las cosas que no están bien. Entonces, pues sí, número 2, practicar el platicar con Dios en voz alta, tal cual como si hubiera una persona físicamente contigo, así tal cual, platicar delante del Señor, y créeme que eso también mejora tu comunicación y tu manera de expresarte. Vamos al punto número 3. El punto número 3 dice: cuando estoy en un ambiente donde hay temas de conversación que no me edifican, me pongo a cantar alabanzas. Esto también me ha ayudado y creo que también te puede ayudar, en especial pues cuando estás en el trabajo, en la escuela, en tu casa, incluso en la iglesia. Bueno, de repente, obviamente que quisiéramos que esto no fuera así, pero sabemos que de repente hay momentos donde de verdad hay conversaciones en las que simplemente ya no encajas. Cuando uno comienza a seguir a Dios, si bien no estamos exentos del mundo y no es creerse perfecto, simplemente hay cosas que de verdad ya no van con uno cuando uno de verdad ya comienza a ser más consciente de lo que hace delante del Señor. Y no me estoy refiriendo necesariamente a que tengas mucho tiempo yendo a la iglesia o si eres nuevo. O sea, yo, como les digo, llevaba mucho tiempo, pero realmente el año pasado para mí fue como: necesito a Dios y necesito estar más con el Señor y ser súper convincente ya con lo que creo. Simplemente ya no me imagino yo participando de esas pláticas, de esos ambientes. Y lo que hago es que me pongo a cantar alabanzas, incluso alabanzas que van de acorde a lo que tal vez estoy sintiendo en ese momento. Me pongo a cantar como, no sé, Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, o tu espíritu está aquí. Entonces comienzo a cantar. Obviamente de repente por el ambiente, si es trabajo o escuela o así, pues uno no puede cantar muy fuerte, pero pues canto para mí misma, para escuchar esas verdades. Y me ayuda muchísimo también a tampoco focalizarme tal vez en mis sentimientos, mis emociones que me hacen sentir incómoda o en donde yo no puedo como que interactuar más, sino que me concentro en Dios. Cantar alabanzas puede ser bueno para ti. No usa el café. Bueno, número 4. El punto número 4 dice: si me siento sola, al sentarme en algún sitio, recordar que Dios está en todos lados y apartar una silla a mi lado para Él y hacerme consciente de su omnipresencia. Omnipresencia es de que Él está en todos lados. Dios es omnipresente, es decir, Él es todo. Entonces Él está en todos lados. Él abarca todo, más allá de nuestro planeta Tierra, todo, porque Él es el creador. Entonces, pues bueno, nosotros entendemos esto. Muchas veces nosotros sabemos que Dios está en todos lados, pero no nos hacemos conscientes y por voluntad. O sea, una cosa es saber que Dios está en todos lados, otra cosa es ser conscientes y temer de que Él efectivamente está en todos lados y que no estás exenta también de su presencia. De repente vas al trabajo, vas en la camioneta y vas solo, vas sola manejando, o de repente estás, no sé, en la universidad y estás sentada o sentado solo o sola. Y bueno, a mí algo que me empezó a ayudar es hacerme consciente de la omnipresencia de Dios, hacerme consciente de que Él está. Y de repente comencé durante estos meses a apartar una silla, si tengo la oportunidad, apartar una silla donde eso me ayude a recordar justo eso, que Dios está ahí, que Dios está a mi lado, que yo no estoy sola, inclusive que si yo voy caminando, yo no estoy sola. Entonces, por ejemplo, pongo una silla junto a mí y también pongo, por ejemplo, no sé, pongo una libreta y eso me ayuda como a visualizar y hacerme consciente, inclusive en mi comportamiento, de Dios está aquí. Si no tienes la oportunidad, o sea, si por ejemplo estás en un lugar y no es posible apartar una silla, pues al menos hazte consciente tomando un espacio. Por ejemplo, en tal espacio yo voy a ver ese espacio y yo sé que Dios está. Yo sé que Dios está presente, ¿no? Aparta una silla cerca de ti o un espacio donde tú mires y digas: visualizo y dentro de mi corazón yo sé que Dios está aquí. Cayó mi paliacate. Bueno, ni modo, así se queda. Bueno, número
5. Bueno, el número 5 dice, si voy a algún sitio donde yo sé que no voy a interactuar o no voy a poder interactuar, porque es imposible, bueno, pues llevar mi Biblia o libros cristianos de estudio. Bueno, eso también lo hago. Hay momentos donde uno es consciente, ¿no? Uno es consciente de que vas a ir a un sitio, a un lugar, y que tal vez por alguna situación que pasó, o no lo sé, pues de repente hay momentos en los que tú sabes que debes guardarte, ¿no? Guardar tu corazón. Entonces, donde de a tiro, pues lamentablemente no se puede como interactuar. Yo lo que empecé a hacer es que llevo mi Biblia. Tengo una Biblia chiquita. Ahorita no la tengo aquí, tengo la grande, pero no la chiquita. Entonces tengo una así chiquitita de bolsillo y me la llevo y me pongo a leerla. Me llevo libros. Ahorita, por ejemplo, uno que me gusta muchísimo se llama Cuando Jesús habla al corazón de una joven, de una chica. Y me gusta mucho porque tiene cartas, como cartas de Dios, por así decirlo. Aquí está la carta. Y después del otro lado viene un verso bíblico que respalda justamente lo que tú estás leyendo. A mí me gusta mucho, me lo llevo, porque inclusive cuando justo estoy en una situación incómoda, busco una carta que vaya de acuerdo a lo que siento, porque está el tema aquí del bullying también. Entonces, me gusta mucho. La temática es muy fraternal, de un padre hacia una hija, entonces me gusta y me lo llevo. Y claro que no hay que reemplazar la palabra de Dios, por eso también les dije, el punto número 1 es primero estudiar la palabra y discipularse o estudiar teología. Eso es el punto número 1 y el primer cambio que hice en este año que pasó. Número 6. Va aunado al punto número 5. Es llevarme uno de mis libros cristianos cuando voy de regreso a casa. Bueno, a veces si te mueves en camión, en transporte, no sé, taxi, pues de repente también es bueno que de camino a tu casa pues tengas algo que leer también, y si no es posible llevar la Biblia, pues estos espacios pueden ser buenos para que tú lleves tus libros de lectura o tus estudios de lectura. Entonces, pues sí, de alguna forma siempre traigo un libro para de camino de regreso irlo leyendo. Punto número 7 y de mis favoritos es el escribirle cartas a Dios, cantos y también poemas. Bueno, a mí me gusta mucho escribir. Tal vez es por lo mismo de que me gusta mucho leer, pero yo escribo bastante. Me gusta escribir mucho. Desde chiquita escribía yo muchos diarios. Y con el tiempo ya no hago diarios como lo hacía de chiquita, sino que ahora es más como hacia Dios, o hago cantos. Entonces, escribirle cartas a Dios con respecto a lo que siento. Uno de repente le puede escribir muchas cartas a alguien o a personas, pero deberíamos hacerlo más también para Dios. De hecho, parte del estudio del discipulado fue hace unas semanas hacer una carta sobre cómo Dios ha abierto nuestro entendimiento y qué le podíamos decir a Él acerca de cómo Él nos ha dado la sabiduría para seguir en el estudio teológico. Algo que me fascina es componer canciones. Me encanta componer canciones. De repente estoy leyendo la Biblia y trato de acomodar un verso a un canto y agarro mi guitarra, o así nada más. De repente me siento inspirada y empiezo a escribir. Hay mucho que decirle y pues obviamente que hay que pedirle a Dios la sabiduría, pero si vas a escribir cantos, hay mucho para escribir sobre lo que Él hace. Aquí tengo algunos de las cartas que tengo escritas o poemas para Dios. Obviamente son muy personales, las tengo bien guardadas. Bueno, el punto número 8 es buscar un versículo por semana para tenerlo conmigo. Por ejemplo, el estudio que llevo de la Biblia, el estudio bíblico ya trae como un verso por semana, pero aparte de eso yo trato como de tener siempre un verso aparte para mí. El punto número 9 es tener un tiempo específico para orar con mi familia todas las noches.
Esto es algo nuevo, esto es algo que apenas empezamos a hacer porque hay que ser muy conscientes de que la palabra dice que la carne es débil, nosotros podemos querer, pero la realidad es que somos débiles. Yo recientemente empezamos, mi familia y yo, a hacer, por ejemplo, a las 8:30 de la noche, empezar a orar juntos, ¿no? Inclusive familia, por ejemplo, si una tía quiere orar o así, pues incluirla y orar los unos por los otros durante la oración. Si de repente estamos ocupados, bueno, donde estemos, nos llamamos y hacemos una llamada grupal y así oramos todos los días a las 8:30 de la noche. Eso es algo nuevo que estoy haciendo junto con mi familia, entonces te lo recomiendo. Y bueno, viene el punto 10, que es mi favorito y también es reciente, no tiene mucho, yo creo que tiene 1 mes y medio que empecé a hacerlo, pero es tener una libreta donde dibujar y recrear los anhelos de mi corazón. Y pues una vez los dibujo o los recreo, dejarlos en manos de Dios. Y para que vean que es cierto, aquí tengo mi libreta. Agarré una libreta y la decoré. Sí está bien, sí. La decoré y entonces aquí pues recreo parte de mis anhelos. Obviamente no les voy a enseñar todo, pero por ejemplo les puedo enseñar un dibujo. Inclusive cosas que representen cómo me siento con Dios. Cosas que me gustaría, así, ¿no? Para mí, hacerlo de una forma creativa, con recortes, cosas que encuentro, me ayuda porque inclusive me ayuda a ser más consciente de cuáles son mis verdaderos anhelos. De repente uno tiene un anhelo, pero hasta que lo externas o encuentras la forma de exteriorizarlo, a veces te das cuenta que no es lo mejor. O te das cuenta que podría ser mejor, o que Dios tiene algo mucho más grande para ti. Entonces, sí, como ven, aquí está, ya se está llenando. Me gusta. Una vez que cierro esta libreta o una vez que ya llené las hojas, es como decir, bueno, aquí está, Señor, estos son mis anhelos, pero solo tú sabes cuáles son los que tú también digas, estos son de acuerdo a mi voluntad o estos no. Entonces los dejo en manos del Señor una vez que los termino. 11. El punto número 11 es escuchar salmos cantados o la Biblia cantada más tiempo de mi día. De esa forma puedo recordar versos y tener la Biblia más presente. Es muy cierto que mucho de lo que tú vas a externar tiene que ver mucho con lo que tú te llenas. Y a veces caemos en llenarnos más del mundo, incluyendo canciones que de repente no tienen nada que ver con Dios, o más que nada que realmente nos llenamos más de eso que de la palabra de Dios. Hay muchos, por ejemplo, puedes encontrar uno que dice salmos cantados en estilo jazz, no sé, del 1 al 40, ¿no? Y lo pongo y lo tengo reproduciendo en la casa y me encanta porque aunque no me memorizo todos los versos, tengo presente la palabra de Dios mucho más. Y mi música, la mayoría de la música que escucho cristiana tiene que ver mucho con eso. De hecho, al final del video, abajito en la descripción te voy a poner mi playlist por si tú la quieres escuchar. Vamos al punto número 12. El punto número 12 es dejar saber mi fe a quien me conozca. Esto es algo que también comencé a hacer porque yo no lo hacía. O sea, el año pasado, si alguien se enteraba de mi fe, que bueno, si no, también. De repente nosotros caemos en decir más lo que hacemos con respecto a otras cosas. Por ejemplo, puede ser tu carrera, tu título. Yo soy abogado, yo soy doctor. O a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro, a mí me gusta esta serie, ¿no? A mí me gusta esta serie de televisión. Y parece que promocionamos más eso que nuestra identidad en Cristo. O muchas veces se cae en esto de decir, no es necesario que lo diga, prefiero el testimonio. Sí es importante, pero también decirlo es parte de como corroborar tu fe, es parte de exponer lo que tú crees. El hecho de que tú realmente te muestres convencida de decir yo sigo a Cristo, yo creo en Cristo, también te hace ayudarte a que te mantengas firme en tus convicciones y las personas sepan eso desde el inicio, no durante y no después, desde el inicio. Entonces, esto es algo que también empezó a hacer. Si alguien me conoce, bueno, es conocerse. Entonces yo lo que digo es, bueno, pues yo creo en Cristo, no soy parte de este mundo y por lo tanto pues hay cosas que no voy a hacer por lo que creo, ¿no? Y espero poder ser testimonio de tu vida, pero creo en Dios y quiero que lo sepas.
solo quiero que sepas que creo en Dios. Y esto me ayuda mucho, inclusive ayuda mucho porque luego también las personas a veces también eso les llama la atención y puede comenzar a preguntarse por qué crees en Dios, por qué crees en Cristo. Y no lo niegues y no tengas miedo y tampoco seas de esas personas que dicen no es necesario. No, sí es necesario y más en estos tiempos, créeme. Déjalo saber. Número 13 es buscar red de apoyo con chicas de tu edad, con las cuales puedas tú tener consejos edificantes de acuerdo a la palabra de Dios, que también estén pasando por la misma etapa que yo. También me ayuda porque hay circunstancias que suceden, por ejemplo, en la adolescencia hay circunstancias que suceden en la adolescencia, pero hay circunstancias que suceden en la adultez que ya no son las mismas que en la adolescencia. Las experiencias que uno vive cuando tiene 18 no son las mismas experiencias que uno vive cuando ya tiene, no lo sé, 25, 24 años. O sea, hay cosas que sí son diferentes. La madurez, las experiencias, el tiempo, la perspectiva de la vida, de las cosas, nuestra visión en Cristo cambia muchísimo. Que sea una o con que sean dos, pero que realmente se puedan ayudar. Entonces, buscar aconsejar a chicas más pequeñas de tu edad. El punto anterior era de tu edad, red de apoyo. Y la siguiente, que es la 14, es aconsejar a chicas más pequeñas de tu edad. ¿Por qué? Porque esto es bueno, porque al final de cuentas hay experiencias que yo ya viví, que yo ya pasé y que pues realmente unas fueron gratas, otras no fueron nada gratas, nada agradables. Y cuando escucho chicas que tal vez tienen dudas al respecto de ciertos temas o que tal vez están pasando o a punto de pasar por cosas que yo ya viví, pues ahí es donde uno puede entrar en sabiduría por medio de la palabra del Señor para aconsejar o para escucharlas, incluso para entenderlas, ¿no? Y si se puede, en la medida de lo posible, no lo sabes, con un consejo que tú les puedas dar a otras muchachas más pequeñitas, pues también puede ser como ese consejo que necesiten para no cometer el mismo error, siempre con la sabiduría de Dios. Espero que esto sea de bendición, que tal vez alguno de ellos también lo puedas implementar tú, más que como un hábito, simplemente como algo que tú hagas, como parte de tu vida. Y créeme que te va a ayudar incluso a guardar tu corazón. Así que pues Dios te bendiga y pues esto fue todo por hoy. Si te gustó, suscríbete y activa tu campanita, compártelo. Si consideras que también puede ser de bendición para otra persona, pues que Dios te dé la sabiduría para poder compartirlo. Adiós, hasta la próxima. Chao.